Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí muy gustosos en el marco de la Feria de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Muy contentos de presentar este libro tan relevante para distintas temáticas en el instituto, un libro ya muy reconocido por distintas áreas. Es una colaboración que tuvo el Politécnico con la revista Artes de México. Seguramente muchos la conocen, una revista ya con una gran trayectoria como revista de cultura, y también hace publicaciones, y para esta ocasión, en colaboración con la revista, hemos trabajado para publicar o volver a publicar, porque ya estos trabajos ya se habían hecho. Eh, Sin embargo, por la importancia de esta publicación para nuestra comunidad politécnica, en general para la divulgación de la cultura, porque ese es, creo que es uno de los principales virtudes que tiene mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales, se tiene que difundir. Entonces, por eso es que fue muy fortuito que celebráramos esta colaboración entre el IPN y la revista Artes de México para que saliera a la luz este libro. Creo que no se alcanza a ver ahí, Mal de Ojo, Empacho y otras enfermedades. Sin embargo, está disponible prácticamente para poderlo adquirir o bien con nosotros en nuestra plataforma, o bien en las librerías de la revista Arte de México. Mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales, del maestro Carlos Solán Luque, Sofía del Bosque y Antonio Tascón, y con prólogo del doctor Roberto Campos, que también ha tenido oportunidad de participar con nosotros en otras presentaciones, en estos ciclos virtuales, series virtuales, en justamente para difundir esta publicación, que es un tema netamente de antropología, que está recogiendo prácticamente distintos trabajos de un largo proyecto de investigación. Nos va a hablar ahorita la maestra Abigail, y bueno, nosotros lo quisimos dar a conocer porque es muy relevante, y dentro del marco de esta feria virtual que estamos llevando a cabo ahora, como en esta edición en el Politécnico, no podíamos pasarlo por alto ni darlo a conocer. Y qué mejor manera que hacerlo con la participación de una especialista que ha trabajado en infinidad de proyectos de la medicina tradicional y conoce este libro, estas publicaciones, estos temas, como seguramente muy pocos aquí en México, por lo menos yo diría. Entonces, nos da muchísimo gusto que se encuentre en esta presentación virtual la maestra Abigail Aguilar, y también se encuentra con nosotros, por parte también del área de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, la licenciada Graciela Palomé, que nos va aquí a asistir en cuestión de recibir las peticiones de las inquietudes, las consultas del público, y también nos va a presentar y nos va a decir quién es la maestra Abigail Aguilar. Graciela, por favor. Buenas tardes, bienvenida maestra. Pues la Gracias, maestra licenciada. es Abigail Aguilar Contreras, es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, es pionera de la biológica médica en México, miembro honorario de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina y académica titular de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Ha publicado libros, artículos sobre flora medicinal y plantas tóxicas. Forma parte del Comité de Botánica y Farmacognosia de la Farmacopea Herbolaria de Estados Unidos Mexicanos de la Secretaría de Salud. Obtuvo el Premio Nacional Martín de la Cruz del Consejo General de Salubridad en 2015 de Biología Química y Farmacia. Fundadora y creadora del primer herbario medicinal del país y de América Latina, y del Herbario Medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, licenciada Palomeque. Gracias por su presentación y gracias en sí, licenciado Silva, también por invitarme a participar en la presentación de un libro muy interesante y muy raro, yo diría, sobre todo porque abarca un tema poco contemplado por la medicina académica de nuestro país, y que sin embargo son padecimientos que sí
existen y que sí se presentan en los grupos humanos y en especial pues en nuestro país. Como usted lo dijo, licenciado Silva, el libro se llama Mal de Ojo, Empacho y otras enfermedades que se dan aquí en México. Pero, ¿cómo se hizo este libro? Les voy a platicar la historia, porque muchas veces se ponen así los temas, pero no se dice cómo surgió el libro o cuál fue el origen de la génesis del libro, ¿no? Bueno, pues esto surge a partir de que en los años 80 se incorpora al Instituto Mexicano del Seguro Social un instituto que se llamó Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, más conocido por sus siglas IMEPLAN. Entonces, en el IMEPLAN se inician, se habían hecho trabajos era una asociación civil, fue fundada por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y con el fin de estudiar la flora medicinal del país. Pero aquí en este instituto era un grupo multidisciplinario de investigadores, éramos 13, y unos se dedicaban a la farmacología, otros a la fitoquímica de estas plantas medicinales, y otros nos dedicamos, y ahí empieza, dijéramos que la etnobotánica y en este sentido de estudiar las plantas medicinales por medio de la etnobotánica, que es la relación del hombre con su entorno vegetal, y en este caso las plantas medicinales y también las plantas tóxicas. Y la parte de antropología médica. La parte de antropología médica estaba a cargo de el maestro Carlos Sola, que desafortunadamente ya no vive aquí entre nosotros, pero que sin embargo dejó un gran legado de lo que ha sido la antropología médica en nuestro país. Y dentro de este legado, pues él fue una figura muy importante para realizar uno de los primeros trabajos que hicimos dentro de el IMSS, al ser incorporado el IMEPLAN al Seguro Social. Esto fue debido a que, pues obviamente, entramos gente que nos dedicamos al estudio de las plantas medicinales desde diversas disciplinas, pero en el IMSS, una institución muy relevante en nuestro país como lo es por la salud pública, pues y más dedicado a la medicina académica, nos vieron medio feo, porque dijeron, ¿qué van a hacer estos yerberos, curanderos aquí en nuestra institución? Y más en el centro médico, porque ahí llegamos al centro médico siglo XXI, bueno, cuando todavía no era centro médico. Entonces, pues debimos de recalcar de que en nuestro país existen otras medicinas y que entre ellas existe la medicina tradicional popular mexicana, que es una serie de experiencias, de creencias que tiene la población mexicana y que conforman la cultura médica popular. Y que uno de sus principales recursos terapéuticos son las plantas medicinales, aparte de los animales medicinales, aparte de todo lo que es los minerales también, y las prácticas terapéuticas. Pero para corroborar esto, y como en las ciencias duras lo que interesa son los datos y cuantificación de aquellos, entonces comienza a ser un primer programa de interrelación entre la medicina tradicional y popular mexicana y las actividades del médico del programa IMSS-Coplamar de aquellas épocas de los años 80. Y entonces ahí se fueron a dar cursos, no sé por qué a todos nos gusta Chiapas para empezar
grandes proyectos y fuimos a Chiapas. En San Cristóbal se juntaron los jóvenes médicos que conformaban las unidades médicas rurales del Instituto Médico del Seguro Social y comenzamos a sensibilizar a estos jóvenes que iban a hacer su servicio social o que iban a trabajar en estas unidades médicas rurales, de que existía otra medicina y que ellos se iban a encontrar con ella y que esa medicina tenía unos pares y, como ellos, pero que se llamaban curanderos, yerberos, yerbateras, parteras y loles, y que existían y que eran los que habían visto por la salud de esas comunidades de donde ellos iban a prestar su servicio social. Entonces, este programa de interrelación entre la medicina tradicional y las actividades del médico del IMSS-Coplamar tuvo mucho éxito. Yo debo decirles que dentro de estas pláticas que hicimos de sensibilización, como que podríamos decir que entre el 80 y el 90% de estos jóvenes que iban a ejercer este servicio social a las unidades médicas rurales, aceptaron el programa, les interesó a tal grado que la idea era que se comenzaran a indagar quiénes eran aquellas personas, aquellos especialistas que en sus comunidades donde estaban ellos, las unidades médicas rurales, quiénes eran estos personajes y cuáles eran sus especialidades. Entonces, fue muy interesante porque hasta se llegaron a hacer los primeros encuentros entre médicos tradicionales indígenas, curanderos, parteras y nuestros médicos institucionales en San Cristóbal de las Casas. Se hicieron estos encuentros en donde cada uno de estos participantes hablaba sobre la salud y la enfermedad, cómo veían la salud, cómo veían las enfermedades, cuáles eran sus, dijéramos, sus pensamientos al respecto. Y a partir de ahí se hicieron 3 encuestas. No, ya para toda la República Mexicana, porque éramos muy pocos y no podíamos, y no había, por ejemplo, esto que ahorita por la pandemia lo estamos haciendo, lo que es el conocimiento y las pláticas virtualmente, ¿no? No podíamos hacer esto. Entonces, ¿qué se hizo? Pues vamos a demostrar que sí existe esta medicina y vamos a enviar a las 3,500 unidades médicas rurales del país 3 encuestas que nuestro joven médico tenía que resolverlas. Una era, ¿realmente en su comunidad existen otras personas que vean por la salud de esa comunidad? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿Qué lenguas hablan? Si nada más hablan una lengua, el náhuatl, el zoque, el popoluca o el maya, o también hablan castellano, o aparte son trilingües o políglotas. ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su domicilio? ¿Y qué especialidad tienen? Imagínense ustedes enviar esta encuesta a todas estas unidades médicas rurales y que donde estaba la unidad médica rural, el joven médico o la joven médica tenían que comenzar a hacer su propia investigación de ver quiénes eran sus pares en esa comunidad y que esos pares siempre habían vivido ahí, conocían a la población y veían por la salud, por la enfermedad de los habitantes
de la comunidad. Entonces, esta encuesta la llamamos sobre recursos humanos. La segunda encuesta fue qué atención daban estos especialistas en su comunidad. Es decir, qué padecimientos ellos atendían. Y entonces ahí surgieron muchos padecimientos que hasta la fecha no sabemos qué sean. O sea, es un campo de investigación muy interesante para nuestros jóvenes médicos, nuestras jóvenes médicas, para ponerse a estudiar e investigar e indagar al respecto. ¿Qué padecimientos curan? Y entonces en esos padecimientos aparecen varios recurrentes que se dan en toda la República Mexicana. Y en ellos encontramos el mal de ojo, el empacho, el susto, estos que menciona este libro que tuvo a bien el Politécnico y Artes de México en editar. Y ahí está, licenciado, ese libro es muy importante porque son datos duros, datos que no nos los inventamos, sino que fueron a partir de estas encuestas. Y la tercera encuesta fue, ¿qué plantas medicinales utilizan para tales padecimientos? Y esto se llevó a cabo en toda la República Mexicana. Y aquí quiero hacer hincapié en este sentido, de que, por ejemplo, a mí me tocó ver lo que sucedía en el estado de Puebla. Esto lo voy a decir para que los jóvenes o las personas interesadas en el tema vean la importancia de conocer todo esto y de, ¿por qué? Porque a mí en el estado de Puebla, en ese entonces, tenía 210 unidades médicas rurales del Seguro Social. Por lo tanto, había 210 médicos de nosotros, académicos de ciencia médica, que se estudia en el Poli, que se estudia en la universidad, que se estudian en los tecnológicos. Y cuando se hizo la encuesta de los recursos humanos, al ver los resultados, encontramos con nombres, edad, especialidad y domicilio, encontramos 2,160 curanderos y curanderas que ven por la salud en esas comunidades en el estado de Puebla. Y entonces es una reflexión de ver quiénes también ven por la salud en la enfermedad de las comunidades y que no están en ninguna institución, sino que son reconocidos por la propia población. Entonces, es una reflexión interesante para que vean la importancia del tema de la medicina tradicional popular y todo lo que abarca, ¿no? Que abarca desde los padecimientos hasta las formas terapéuticas, los recursos terapéuticos, las maneras de trabajar esto, de preparar, por ejemplo, las decocciones, las infusiones, las maceraciones, y que abarca una serie de elementos que poco a poco se van contemplando. Las formas, como decía, las formas de preparación y también las prácticas terapéuticas que se necesitan en algunos casos para poder ver los padecimientos. Entonces, a partir de estas encuestas es donde surge esta investigación y este libro que ustedes tienen en la mano, este libro que publica el Poli y Artes de México, y que obviamente es un libro muy de entrada, muy bonito, muy apetecible, así como, yo lo quiero leer
es amigable, como se dice, puede uno ver las imágenes, puede uno ver cómo se llevó a cabo todo el proceso y cómo está bellamente ilustrado. Bien, los autores, pues como ya lo dijo el licenciado Silva, son el maestro Carlos Sola, que en paz descanse, la antropóloga Sofía del Bosque y el antropólogo Antonio Cascón. Bien, pero en estos padecimientos, yo como etnobotánica encontré a partir de este libro, encuentro algo muy interesante y que me llama mucho la atención, que que es el recurso herbolario. Este recurso, que déjenme decirles, decimos ahora herbolaria, y una vez hago un paréntesis, herbolaria, y todos decimos herbolaria y sabemos que son las plantas que sirven como medicamento. Pero también sabemos que herbolaria es la señora que vende plantas medicinales en el mercado. Aquí en México es donde tenemos esas dos acepciones a este término, que es la herbolaria. Y y bueno, entonces, dentro de esta herbolaria que veo que se aplica tanto el padecimiento del mal de ojo, el mal de ojo, el susto, el empacho, la caída de mollera, el aire, que son las que nos mencionan aquí los autores, se les ha llamado también síndromes de filiación cultural, porque tienen una serie de síntomas que hacen que se forme un síndrome. Y entonces este síndrome es abarcado con diferentes maneras de preparación de los productos herbolarios o productos animales, o como les decía, también de arcillas o de prácticas terapéuticas, ¿no? El mal de ojo, bueno, pusieron en primer lugar el mal de ojo. Claro, porque el mal de ojo se da en toda la República Mexicana. Y si hay por ahí mamás que estén viendo la presentación del libro, se han de acordar, muchas de ellas, que a sus niñitos, cuando son chiquititos, cuando son bebés, siempre la abuelita le ponía al niño un listoncito rojo con una semilla, que la semilla se llama ojo de venado, que es una leguminosa que curiosamente esta leguminosa es una mucuna. Fíjense, qué interesante esto de las mucunas. Perdón que haga el paréntesis, pero mi área botánica me lleva a eso. En la mucuna son estos como semillas que justamente la población las denomina ojos de venado, porque verdaderamente parece un ojo de venado. Bien, pues fíjense que la mucuna ha sido estudiada a nivel experimental en varias partes del mundo, diferentes especies del género mucuna. Pero aquí en México se estudió en los años 90, la mucuna sloani, que también le llaman ojo de venado y que se usa para el mal de ojo. Esto es un paréntesis muy importante para que conozcan la población en general, porque fue un experimento, yo creo que no se ha vuelto a hacer, pero que sin embargo iba por muy buen camino. La mucuna segrega mucho ciertas sustancias como la dopamina. Y la dopamina es muy utilizada por nuestro cerebro para estar contentos, para estar bien, etcétera. Pero también fíjense que se utiliza para lo que es en lo del mal del Parkinson, en ese padecimiento. Entonces, fíjense, en el Seguro Social, hablando del ojo de venado, en los años 90 se hace un experimento maravilloso
maravilloso y tan, perdónenme que tome yo en cuenta ahorita una expresión muy popular que hasta se va a oír feo, que, que parece jalada de los pelos, porque se hizo un experimento en el cual por todo un año, primero se probaron varias plantas, varias semillas, y se colocaron en tejidos animales, cosa que nunca se había hecho en la ciencia o nunca se había los investigadores atrevido a hacer. Ese es un hito, yo digo, dentro de lo que se ha hecho en el Seguro Social hace años. Y entonces se probó a ver si el tejido vegetal podía persistir en un tejido animal. Y fíjense que sí, de los experimentos que se hicieron con hojas de tabaco, con maíz, con todo, en ratas, se vio que sí, en rata de laboratorio, en ratoncitos. Pues lo que se quería hacer era colocar algo de esta semilla de mucuna en tejido animal para ver si daba la dopamina, para que así pudiera en un futuro ver si se podían hacer, me van a disculpar, pero parece de ciencia ficción. Perdón, pero ya está escrito el artículo visto por referees editoriales y está escrito el artículo. Se quería ver si en un futuro se injertaba tejido vegetal en el cerebro humano o por el cerebro humano para que estuviera dando la dopamina, esta mucuna. Y está escrito, y licenciada Palomeque, usted que está metida en lo de todo lo que es el hermoso mundo de la biblioteca y de las hemerotecas, seguramente lo va a encontrar el artículo. Fue escrito por el doctor Javier Lozoya y por el doctor, que ahorita no me recuerdo, pero que toda su vida se ha dedicado a ver esto del mal del Parkinson, que no recuerdo, perdón, pero no recuerdo su nombre. Por ellos dos y su equipo hicieron este experimento. Entonces, para que vean que una planta utilizada por la población para el mal de ojo, que no se come, no se toma, sino solamente se coloca en la muñeca de la manita del niño con un cordoncito o con un listoncito de color rojo, sirve para el mal de ojo. Pero el mal de ojo tiene muchas implicaciones y muchas personas lo han, e investigadores lo han querido llevar a términos totalmente orgánicos, no viendo el contexto cultural en el cual se da ese padecimiento, ¿sí? Sino haciendo entonces ven que el niño que está muy llorón, que tiene diarrea, que sus ojitos los tiene con chinguiñas, etcétera, y que siempre está llorando, etcétera, pues su manera de popularmente de curarlo y que no le hagan mal de ojo, porque según la gente el mal de ojo es cuando alguien tiene una vista pesada y ve al niñito y el niñito comienza a enfermarse. Entonces la persona que vio fijamente al niño tiene que hacerle una crucecita con su propia saliva a la persona en la frente para que se alivie el niño de ese mal de ojo. Ustedes y yo desconocemos esto. En psicología, algunos doctores pueden decir, bueno, es una eficacia simbólica, porque efectivamente se cura que le hagan la crucecita al niño la persona que le puso la vista pesada, como dicen, del mal de ojo. Sin embargo, en la terapéutica herbolaria
hay varias plantas que se usan para ello y sobre todo prácticas terapéuticas como son las limpias o como son algunas plantas que se usan para aparato digestivo y que hacen que el niño vaya al baño, se sienta mejor y se alivie. Entonces, eso en toda la República Mexicana lo hacen. Pero también hay otra práctica terapéutica que en la parte de la razón nosotros no entendemos, pero que sin embargo alivia, que son la limpia con el huevo. También a los de mal de ojo les pueden aplicar esa práctica terapéutica. Y todo esto que estoy diciendo acá lo dice el libro para que se animen a comprar este bello libro e importante libro. Fíjense, encontré yo que de los padecimientos que también mencionan está el susto. Y el susto es cuando alguien tiene una fuerte impresión, ahora sí que se asusta de algo, se espanta de algo, en el campo que vio una serpiente que pasó cerca de sus pies y se asustan. Hay diferentes tipos de susto que no voy a ahondar al respecto, pero la idea principal es que hay una fuerte impresión. Y entonces en esto de la fuerte impresión, la gente, lo primero que hace es ver al curandero y que el curandero le haga una limpia. Pero ¿qué plantas utiliza para esta limpia? Y que se une a todo este conjunto de padecimientos de síndromes de filiación cultural, en donde encontramos ciertas características de estas plantas. Por ejemplo, en el susto tratan de poner plantas que tengan ciertas ornamentaciones, como son algunos que son rasposas o que tienen espinas, que es para quitar el espanto en el concepto y en la cosmovisión de la gente, que dice es que esto es para quitar el espanto. Entonces hay esas ornamentaciones en estas plantas que utiliza la gente. Pero en todos estos padecimientos no contemplados por la medicina académica, encontramos que dentro de las plantas generalmente utilizan plantas aromáticas, aparte de las que tienen ornamentaciones. Entonces, en estas plantas aromáticas, encontramos que tienen aceites esenciales. Y estos aceites esenciales son los que provocan, cuando los inhalamos, una especie de tranquilidad. Generalmente estas plantas se utilizan como para dormir, como para sentirnos contentos, para sentirnos a gusto. Y esto lo veo yo desde el punto de vista de las plantas que se unen en este tipo de padecimientos. O sea, dar tranquilidad a la gente en el susto, en todo lo que es el mal de ojo. Y bueno, nos mencionan otro padecimiento también aquí en el librito, que es el empacho, que seguramente el doctor Campos, que es especialista en empacho, ya les ha platicado al respecto de ello y que es muy interesante, ¿no? En el empacho generalmente se utilizan también las plantas aromáticas y se utilizan los espíritus de untar y los espíritus de tomar, que son especie como de infusiones o de alcoholatos que huelen muy bonito porque se utilizan plantas que tienen aceites esenciales. Y en el empacho, bueno, untan estos elementos, untan esos espíritus que son líquidos o las plantas aromáticas, y aparte hacen una práctica terapéutica que le llaman vamos a tronar el empacho, que es tomar
la piel del niño y levantarla. Y en ese momento los músculos pues hacen su trabajo y va para afuera todo lo que tenga el niño, porque se supone que el empacho son cosas que están pegadas en el intestino y por eso se pasa eso. Y además, tanto en el mal de ojo como en el empacho, como en el susto, se utilizan plantas que son laxantes también y que esas sí se toman. Son plantas como para laxar, ¿no? Entonces, esto que fue en primera instancia una demostración de que existe una medicina tradicional popular mexicana, que la tenemos que ver en nuestros pueblos originarios y en la misma Ciudad de México. Es decir, fíjense, cuando fue el terremoto del 85, de 1985, yo recuerdo a un compañero que en el terremoto casi se estaba ahogando, porque a la hora de salir de su departamento se cayó en una alcantarilla y se estaba ahogando. Afortunadamente otros vecinos lo oyeron gritar, lo sacaron y entonces quedó con una tristeza muy grande y no podía dormir en la noche. Tenía esos síntomas que son síntomas de un gran susto. No podía dormir, los dientes como que mordía mucho en la noche y estaba siempre triste. No quería ya trabajar, quería solamente estar en su cama. Entonces, ¿qué pasó? Él era de Martínez de la Torre, Veracruz. Entonces le avisaron a los parientes de este compañero y los parientes de este compañero fueron a ver a uno de los curanderos de allá. Y el curandero dijo, mándenme por favor la ropa que usó, la que tenía el día del susto. Y mandaron la ropa para Martínez de la Torre. Ahí el curandero hizo una especie de maceración de muchas plantas aromáticas, la bola impregnó de esa maceración la ropa y la mandó y les dijo, tienen que ir a la alcantarilla en donde se estaba ahogando y tienen que rezar y tienen que ir 3 veces a las 12 del día. Ustedes y yo, por nuestra formación, pues no sabemos de ello. No podemos tampoco descalificar porque no lo conocemos. Y sin embargo, lo hicieron y el compañero se alivió. El compañero después estaba ya muy contento, feliz, iba todos los días a trabajar, pero son prácticas terapéuticas desconocidas en nuestro gremio, pero que debemos de ir estudiando e investigando. Entonces, este libro nos lleva a ello, nos presenta otro mundo médico que hay en nuestro país. Y yo digo que no nada más en nuestro país, sino que estos padecimientos yo también los he constatado en otras partes de América Latina y del mundo. Pues eso es lo que yo quería decir al respecto del libro, porque vale la pena tener este libro, leerlo y tenerlo en nuestra biblioteca. Felicito al Instituto Politécnico Nacional y Artes de México por haber tenido a bien editar un libro de esta naturaleza, que se necesitan muchos, ¿eh? No, hombre, maestra, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha dado aquí un bosquejo general de lo que, obviamente abordando y partiendo de la idea de mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales, de lo que justamente significa, ¿no? La importancia que tienen las enfermedades tradicionales. Ahorita que lo comentaba estos datos, estos efectos que dan quizá los resultados de un acto, ¿no? Simbólico, si pudiera decir. Exacto. Por eso es que, perdón la interrupción, por eso es que en psicología mucho existe esto de la eficacia simbólica,
que mucha gente dice, bueno, es que se sugestiona a la gente o algo así, ¿no? Pero es una eficacia también simbólica. No, lo que también se denomina como es un placebo, ¿no? El efecto, ¿no? Que al También. final prácticamente, que por supuesto que las investigaciones científicas avanzan y nos dicen que el estado emocional hace que tu comportamiento inmunológico responda de otra manera y tiene ciertos grados porcentuales de apoyo hacia la curación, ¿no? De tal o cual enfermedad. Entonces, Así es. yo creo que todos estos trabajos, estos estudios, que partiendo, como usted lo menciona, desde la antropología social, hay un enlace claro con la medicina dura, para que prácticamente se conjuguen estas dos grandes ciencias, que además es toda una tradición desde nuestros antiguos mexicanos, prácticamente, ¿no? Claro, claro que Usted sí. dice, en España, en Italia, no se diga seguramente en el Medio Oriente, muchísimas maneras de cómo abordar las curaciones, de cómo abordar sí, ver Claro. la naturaleza humana, a final de cuentas, ¿no? Por Así una es. parte la ciencia, por otra parte otros estudios, y pues prácticamente, como usted lo dice, este libro es bello, verdaderamente bello, con estos trabajos que hace la revista Artes de México, ahora colaborando con nosotros para esta publicación, y bueno, nos da muchísimo gusto. Es un tema importante que nosotros lo promovemos, porque queremos también que de alguna manera la parte académica, la parte estudiantil de varias escuelas que tenemos aquí en el Politécnico, como es bien conocido, las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería. Y dejen hacerme un paréntesis Sí, en este sentido. A mí me gusta mucho la Escuela de Medicina del Politécnico, porque es escuela de medicina, tanto de medicina alopática como homeopática. Entonces, es difícil encontrar que en esta enseñanza de la medicina se compartan esas medicinas conjuntamente. Entonces, creo que los médicos del Poli están conformados muy fuertemente por estas medicinas, por estas dos medicinas que en general pues no se da como, no hay en otro lugar. Entonces yo felicito al Poli por eso. Y ahora pues que entren a lo que es también ahora sí, con sus conocimientos que aprenden aquí en la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía, que entren a lo que es la medicina tradicional popular. Muchas gracias, maestra. No, hombre, pues estamos ya prácticamente muy cortos ahorita de tiempo, pero créanme que le agradecemos muchísimo esta plática muy a su manera muy sabrosa, muy gustosa de cómo entender estos temas que son propios de todos los mexicanos, ¿no? En distintas áreas, y lo vemos, como usted lo dice, ahí nos platicó bien el doctor Campos, que esto está, pero en el día a día, ¿no? ¿Quién nos menciona la palabra impacto, el mal de ojo, que pareciera que no, pero hasta los adultos lo conseguimos, porque es Claro, una idea, los amuletos, toda esta cuestión, que queramos o no, está en parte inmerso en la cultura mexicana. Así es. Y bueno, pues mire, estamos concluyendo. Por ahí la licenciada Graciela ya ahí recogió un par de preguntas muy breves, licenciada Graciela, a ver qué nos dicen para que nos pueda comentar brevemente la maestra Abigail. Pues sí, maestra. ¿Cómo fue el encuentro entre la medicina tradicional herbolaria con la medicina holópata? Mire, yo puedo decirlo de nuestra experiencia, ¿no? Mire, miren ustedes, a mí me tocó, bueno, no es que me haya tocado, gracias a que hubo una médica sensible, la doctora Santa María, en lo que era la unidad de enseñanza del Instituto Mexicano del Seguro Social en los años 90. Gracias a esa doctora y en esa unidad de enseñanza que era la mera mera, ella aceptó una propuesta de nosotros que se hiciera un curso monográfico de medicina tradicional y herbolaria dentro del Seguro Social. Entonces me di a la tarea de hacer un curso de sensibilización
pero ahora a los médicos que están en la trinchera, a los que ya hicieron su especialidad en medicina familiar, primeramente. El primer curso, que es el curso piloto, en el que estuvo desde la doctora Santa María y todos los jefes de enseñanza del IMSS, y que tomaron el curso, pues todo el mundo, la mayoría, iba así como diciendo, bueno, venimos aquí nada más a dar una vueltecita y ya y muere, ¿no? No, salieron motivadísimos, a tal grado que entonces se comenzó a dar el primer curso monográfico de medicina tradicional y herbolaria dentro del IMSS. Y aparte, no nada más para los de especialistas en medicina familiar, que son los médicos que están en la puritita trinchera, sino también comenzaron a entrar los especialistas cardiólogos, anestesiólogos y todo, porque se corrió la voz y les gustó tanto el curso que después ya querían que se hiciera la licenciatura, la maestría y el doctorado en este tema dentro de el Seguro Social. Y el curso lo llevamos a cabo. Yo invitaba a varios especialistas, entre ellos al doctor Campos, que junto conmigo formamos el curso, mis colegas etnobotánicos, y se hizo esa relación en la cual muchos médicos fueron capaces de abrirse y decir, es que sí, maestra, en mi casa lo he vivido desde que era niño, mi mamá me daba tal infusión de tal planta y efectivamente. Y entonces, bueno, eso fue que sí cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo y claro que hay gente en contra totalmente, porque hay gente que dice, eso es de la Edad Media. Eso ya está superado. Ahora también es ya qué plantas ni qué plantas, sino es la química de síntesis. No, pero esto existe, está. Y nuestros pacientes lo conocen, nuestros pacientes lo tienen. Entonces yo les decía a los médicos, ahí en su escritorio, cuando dan consulta, tengan un cuaderno y en ese cuaderno vean qué es lo que el paciente dice, cómo ve su enfermedad y qué recursos terapéuticos ha utilizado para comenzar en su casa a afrontar el padecimiento. Y así ustedes van a aprender de ellos. Muy bien. Oiga, maestra, pues hay varias preguntas, varias inquietudes. Es un tema verdaderamente, yo creo que fascinante entenderlo, verlo y además atendiendo también al título de estos temas, ¿no? Quien vea curanderos, parteras, hueseros, hierberos, todos estos temas son, digamos que son provocadores, ¿no? Son provocadores y totalmente. entonces totalmente. hay que verlo y pues nosotros los invitamos a que adquieran este libro, a que lo lean, a que de alguna manera se adentren en este tema, por un lado, la comunidad estudiantil, académica, y de la parte cultural, pues cualquier persona puede abordar este tema. Sí. Creo que creo que está muy bien estructurado el libro, muy bien, de una redacción muy amena, muy bien cuidada, entonces creo que puede ser muy bienvenido para su lectura. Pues, maestra, quisiéramos más tiempo, pero porque usted tiene muchísimo que platicarnos, pero ya no nos permite estas plataformas virtuales, estos tiempos virtuales, pero nos ha dado muchísimo gusto que esté con nosotros en la participación en esta feria virtual del Politécnico para poder llevar a cabo esta presentación. Le agradecemos muchísimo, agradecemos su presencia, la colaboración que hemos tenido y bueno, de este libro que se editó en el Politécnico y con la revista Artes de México. Muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias a todos y gracias a que sigan presenciando y participando en esta feria ahora virtual en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.